Buenas noches, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un placer poder estar hoy reunidos a través de este medio, venir hasta tu casa, hasta el lugar en donde estás, para traerte una palabra de parte de Dios. Vamos a esperar un minuto, sí, hasta que estén conectados aquellos amigos, hermanos, familiares que cada semana nos acompañan, sí, y son parte de este espacio. Hay algunos que nos ven por diferido, pero es una bendición poder traer hasta el lugar en donde estás una palabra de parte del Señor. Y estamos en este tiempo con la serie La mente y sus fortalezas. Es un tema que ha dado mucho para hablar, porque hemos aprendido tanto, ¿sí?, a través de la palabra, cómo el enemigo trabaja en contra de nuestras vidas para destruirnos, para quitarnos del propósito que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. A través de este tema hemos visto cómo por diferentes áreas el enemigo busca meterse en nuestra mente, ¿sí?, con voces que no son la voz de Dios, para destrucción de nuestra vida, para destrucción de nuestro propósito. Y en esta noche quiero seguir, sí, con el tema de la falta de autoridad, una fortaleza que el enemigo ha querido levantar en nuestra mente y se esfuerza a diario por levantar para que no podamos nosotros avanzar, no sepamos cómo ir en contra del mundo de las tinieblas, no sepamos qué autoridad tenemos en Cristo, ¿sí? Y yo decía desde que hace unas semanas atrás que había estado hablando de la identidad, decía, es importante tener clara la identidad y la autoridad que tenemos en Cristo, porque cuando tenemos nosotros, o sea, son temas que van de la mano. Si tenemos clara nuestra identidad, entonces vamos a saber cómo ejercer nuestra autoridad. Así que vamos a orar antes de empezar, entregando este tiempo al Señor. Ya se están conectando, gloria a Dios. Vamos a orar y a entregar este tiempo en manos de nuestro Señor, para que Él en esta noche nos ministre, nos hable, podamos terminar este tiempo en oración, declarando en el nombre de Jesús que hay libertad para ejercer la autoridad que el Señor nos ha delegado. Sí, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por este día, agradeciéndote por esta oportunidad que nos das de traer tu palabra, Señor, a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque sé que estás en medio nuestro, aquí en esta casa y en cada hogar que abre sus puertas. Antes de que nosotros nos reunásemos, estás, Señor, tu presencia preparando bendiciones para nuestras vidas, preparando respuesta para nuestro clamor. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, vengo vistiéndome la armadura de Dios desde la cabeza a la planta de los pies, tomando la autoridad que me corresponde como hija, subiendo a lugares celestiales con Cristo y apoderándome de esa autoridad para venir en contra de todo espíritu contrario al tuyo que quiere interponerse en estos minutos que van a seguir para transmitir tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor, de cansancio, de distracción, espíritus inmundos que quieren cortar la señal del internet o que quieren interferir en la predicación de tu palabra y nuestra atención, nuestro oído para escucharla, ahora en el nombre de Jesús yo te pido que envíes ángeles del trono que amarren estos espíritus y los lleven al abismo y sin retorno, para que podamos nosotros, Dios mío, recibir tu palabra con claridad, para que cada una de las personas que va a ver este video luego puedan ser ministrados por ella y recibir esta palabra, Dios mío, con claridad para ponerla por obra. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, por este tiempo, te agradecemos, Dios, por esta oportunidad que nos das para recibir tu palabra y para transmitirla a aquellos que están necesitando, Dios mío, una directriz, una palabra de tu parte. En el nombre de Jesús, dejo este tiempo en tus manos, pongo mi vida, Dios mío, en tu presencia, para que me use como canal de bendición para hablar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero ir a la palabra del Señor, sí. En el libro de Primera de Pedro, la semana pasada yo hablé de dos palabras que la Biblia usa para definir autoridad. La semana pasada yo hablé de la palabra dinamis, ¿sí?,
y expliqué que es como cuando uno bate una botella por ejemplo, de sidra, ¿sí? Que viene con gas, y entonces eso hace que el tapón explote y salte para todos lados, y el dinamis, la autoridad que Dios nos da es semejante a esa fuerza con la que explota un tapón de una botella, ¿sí? Es como una explosión, nos da a nosotros la capacidad para hacer algo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo es el que nos capacita para poder hablar la palabra de Dios. Y eso fue lo que hablé la semana pasada con respecto a esta palabra que la Biblia usa muchas veces, marcando en la vida de Jesús y también en la vida de la iglesia primitiva, ese poder que fue delegado a la iglesia, esa investidura del Espíritu Santo que fue delegada a la iglesia para que puedan ellos transmitir el mensaje de salvación. Y yo hablé la semana pasada de que el poder siempre viene de la misma fuente. La fuente es Dios el Padre, y nosotros, la iglesia, somos quienes recibimos esa capacidad, ese poder, esa autoridad para caminar como Cristo anduvo cuando estuvo en la tierra. Recordamos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue 100% hombre y 100% Dios, pero como hombre actuaba y caminaba bajo el poder del Espíritu Santo, porque si no diríamos, bueno, Jesús hizo lo que hizo porque Él era Dios. No, Él era hombre y el Espíritu Santo venía sobre Él, el poder de Dios venía sobre Él para que Él actúe y camine de la manera que lo hacía mientras estuvo en la tierra. Entonces hoy quiero hablar de otra palabra que es exousia, ¿sí? Una palabra griega que también se define como autoridad, se traduce como poder, como autoridad, ¿sí? Y entonces exousia describe el poder que ha sido delegado a una persona en virtud del puesto que ocupa. Las semanas anteriores hablamos del puesto que nosotros ocupamos. Nosotros todos somos hijos de Dios comprados por precio de sangre. Ese es nuestro lugar. Ese es el sitio en que se nos colocó. Hijos de Dios comprados por precio de sangre. Y entonces bajo ese puesto, bajo ese lugar que el Señor nos dio, y yo quiero leer ahora en Pedro, en Primera de Pedro, ¿sí? Un texto que habla de esto. Bajo ese lugar que el Señor nos colocó y nos puso, es desde allí, desde donde nosotros actuamos, nosotros nos movemos, nosotros avanzamos y caminamos. Entonces voy a leer en Primera de Pedro capítulo 2, ¿sí? Para los que anotan, capítulo 2, versículo 9, y lo voy a leer de dos versiones porque me interesó un poco la Nueva Traducción Viviente. Yo ahora lo voy a leer de la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente también está muy interesante. Y dice de la siguiente manera la Reina Valera. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, pero ustedes, versículo 9, ¿sí? Del capítulo 2 de Primera de Pedro, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, haciendo una comparación viene, ¿no? Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Fíjense estas palabras, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. En esta dice, para que anunciéis las virtudes. O sea, para que muestren a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo. Antes
no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Es bien linda esta traducción, bien interesante. Entonces, Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10 nos muestran a nosotros la posición que tenemos, y en base a esa posición que se nos delegó, en base a ese lugar que se nos dio como hijos de Dios, y en estas versiones que yo leo en la Biblia, vemos que dice que somos un pueblo elegido, por eso no somos como los otros, somos un pueblo escogido, somos sacerdotes. La función del sacerdote era traer la presencia de Dios a la tierra, era acercarse al trono de Dios, era llevar la adoración del pueblo delante de la presencia de Dios. Y la Biblia dice, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes. O sea que cuando nos llama sacerdote nos está dando a entender que cumplimos una función de adoración a Dios, de llevar nuestra ofrenda, nuestra vida, ¿sí? De acercar a quienes amamos a la presencia de Dios. Dice más, una nación santa. La palabra santo significa apartado para un uso exclusivo. O sea, todo esto nos habla de la posición, ¿no es cierto? Porque dijimos que exousia, que es la palabra griega, la segunda palabra griega de la que yo quería hablar, describe el poder que ha sido delegado a alguien por el puesto que ocupa. O sea, un cirujano tiene cierto poder en el quirófano del hospital. Un jardinero tiene poder en el jardín que poda, en las plantas que poda. Un maestro tiene la autoridad en el aula con sus alumnos. Y así, cada rol que se desempeña en la vida natural, en la vida de todos los días, tiene autoridad porque se le ha delegado no solo la posición, sino también la autoridad. Y cuando el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió por cada uno de nosotros, derramando cada gota de su sangre, lo hizo para darnos un lugar, un puesto de autoridad. Y no solo ese puesto, porque no está bien que yo le delegue a usted una tarea sin delegarle la autoridad para realizar esa tarea. Entonces el Señor nos dio a cada uno de nosotros un lugar, y junto con ese lugar nos dio la autoridad. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y nosotros tenemos la autoridad delegada por el nombre de Jesús. Algún rato vamos a hablar del nombre de Jesús. Pero entonces dice, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, es decir, apartados para un uso exclusivo. La semana pasada yo hablé del uso exclusivo que tenemos, y tiene que ver con llevar las buenas nuevas de salvación. Y luego dice, posesión exclusiva de Dios. Miren, cuando hablamos de exclusivo quiere decir que es algo muy preciado, algo muy selecto, ¿sí? Que no es para cualquier uso, que uno lo tiene como algo especial. Yo hoy se me viene a la mente esta gargantilla que estoy usando hoy. Es algo que fue para un uso exclusivo. El día de mi casamiento, antes de casarnos, quien es mi esposo hoy, me dijo, esta gargantilla junto con el anillo de compromiso, el Señor me bendijo y quiero dártelo para que lo uses con tu vestido de novia. Y entonces para mí fue ese un momento, un uso exclusivo que le di a esta pieza, que quizás se ve algo tan delicado, tan chiquitito, pero es bien delicado. Con el vestido de novia quedaba hermoso. Entonces el Señor a nosotros nos ha apartado y nos ha escogido con el uso exclusivo. No hablo del anillo de compromiso porque he engordado unos kilos desde que me casé, y entonces lo tengo guardado porque no me entra. Pero bueno, ese es otro tema, ríanse si quieren, no hay problema. Pero el Señor nos ha apartado a nosotros, volviendo, para un uso exclusivo. Y dice más, dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia de Dios. Tremendo. Antes estábamos perdidos, sin identidad, sin saber quién éramos. Hoy hemos recibido identidad, y no solo la identidad, sino la misericordia y la autoridad, porque el Señor nos puso en un puesto, en un lugar de autoridad, y junto con el lugar, ¿sí?,
nos dio la autoridad en el nombre de Jesús. Y entonces nosotros vemos que esta palabra que yo hablaba, la palabra griega exousia, se usa muchas veces en la Biblia, no voy a citar los textos, pero se usa muchas veces en la Biblia y se usa para hablar en muchas de ellas de la autoridad que Jesús tenía. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada también cuando hablé de la palabra dunamis, hablé de que se hacía referencia al poder del Espíritu Santo? Bueno, en el Evangelio de Mateo vemos varias veces que Jesús hablaba, dice la Biblia que la gente se asombraba porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos que repetían como loro lo que habían escuchado. Jesús traía convicción cuando abría sus labios. Y entonces esta palabra la vamos a ver usada muchas veces en referencia a Jesús por el lugar y por la autoridad que él tenía, sí, que no hablaba como loro, sino que hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque el rol que él vino a cumplir fue salvador y liberador de la humanidad. Estábamos perdidos y Jesús vino con un mensaje de salvación a cada uno de nosotros y a través de su palabra, a través de lo que él hablaba, la autoridad del Padre se manifestaba. La fuente que Jesús tenía era el Padre, ¿sí? El poder del Espíritu Santo delegado por el Padre. Y de la misma manera Dios quiere hacer hoy con nosotros. Yo decía, a veces el enemigo nos pone en la cabeza estas ideas de que nosotros no tenemos la autoridad para reprender los demonios, para ganar a alguien para Cristo. No tenemos autoridad para orar por un enfermo, no tenemos autoridad, y el enemigo nos llena de ideas. No tenemos autoridad para salir en victoria de una prueba, no tenemos autoridad para avanzar en nuestro diario vivir, y entonces nosotros escuchamos esos pensamientos negativos de que no podemos porque no tenemos un cartel que nos defina como autoridad espiritual. De repente usted dice, bueno, yo soy cristiano hace unos meses, hace unos años, pero no tengo un cartel de líder, no tengo un letrero que dice que ocupo un puesto en la iglesia. Entonces no tengo la autoridad suficiente para venir en contra del mundo de las tinieblas, para hablarle a un inconverso, para orar por un enfermo. Pero cuando vemos en la Biblia, en los evangelios, Jesús no dijo que teníamos que tener un cartel. Él nos hizo hijos, el Señor nos hizo un pueblo adquirido, una nación escogida para usos especiales. Y no dice que los milagros iban a suceder porque un pastor, porque un líder, porque alguien con un letrero impusiera las manos sobre el otro, sino que Él hizo la promesa de que vayamos y llevemos la palabra, ¿sí? Que hablemos lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado con Él, y entonces las señales iban a seguir a aquellos que creían. Entonces, quizás el enemigo te trajo esas ideas a tu oído y le creíste, y por años, conociendo a Dios, estuviste limitando tu capacidad de poder ser bendición a otros, limitaste tu autoridad como hijo de Dios, viviendo una vida infernal, una vida de desgracia, una vida donde el diablo jugó, dándote vueltas para acá y dándote vueltas para allá. Y Dios había delegado no solo la posición de hijo, sino también la autoridad como hijo. Y Él nos había ya seleccionado y nos había apartado para usos especiales. Entonces tal vez el enemigo, y vos le pusiste el oído, levantó alrededor tuyo una fortaleza de que no tengo autoridad, no soy nadie, nadie me conoce, no sé cómo voy a ser, ¿sí? Y quizás estuviste viviendo en tu vida situaciones difíciles donde necesitabas ejercer la autoridad y decir basta, hasta acá. Me cansé de que el diablo juegue conmigo, me cansé de que el diablo haga lo que quiera conmigo, hasta acá llegaste, me cansé. Hoy tomo la autoridad y empiezo a declarar que mi familia se salva, que mis hijos se alinean a la voluntad de Dios, que mi realidad cambia. Y no porque es una frase positiva que digo, sino porque lo creo, y en el nombre de Jesús yo declaro que eso sucede, ¿sí? Y tomo la autoridad para echar los demonios de tormento, los espíritus de enfermedad, los espíritus que vienen a atormentarme, que vienen a hablarme al oído y a decirme que no puedo, que no sirvo, que no lo voy a lograr, que no estoy capacitada, que no tengo la autoridad. Dios nos dio un lugar
y junto con ese lugar nos dio la autoridad, te puso como hijo, como coheredero con Cristo. Imagínense, el Señor Jesús se movió en la autoridad del Espíritu Santo delegada por el Padre. El Señor Jesús lo que hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo delegado por el Padre. Se movía en esa autoridad. Por eso los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban, los alimentos se multiplicaban, había prosperidad y hasta uno de los discípulos encontró una moneda en un pescado. O sea que Jesús obraba los milagros por el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros somos hijos de Dios como lo fue y como lo es Jesús, nosotros tenemos la misma autoridad de obrar milagros, de declarar palabra de bendición y que las cosas sucedan. Pasa que a veces la falta de fe, la falta de identidad, el no saber quién somos y qué lugar ocupamos, nos lleva a tener miedo, y yo a veces lo digo, oramos por las dudas, ¿no? Bueno, me dicen, ¿podés orar por un enfermo? Bueno, voy a orar, y uno le hace toda una ceremonia antes y le dice, bueno, voy a orar por las dudas, por si Dios te sana, capaz Dios puede en su misericordia obrar en tu vida y traer sanidad o traer liberación, o por las dudas que Dios quiera prosperarte, bendecirte con un trabajo. Y entonces hacemos con miedo, ¿sí? Yo ya hablé de esta fortaleza, el temor, y con miedo nosotros vamos al trono de Dios, y entonces el diablo se burla de nosotros porque no conocemos nuestra identidad y nuestra autoridad. Y dice, este es como un pichi, ¿no? No se cree, no cree ni que es esclavo de Dios, por lo menos, no se cree nada de lo que dice la Biblia. Y nos acercamos con esa forma a Dios, y yo me imagino que Dios se debe agarrar la cabeza y decir, pensar que pagué un precio tan alto por ellos. Los puse en una posición de reyes y sacerdotes, como lo acabamos de leer en el libro de Pedro. Los puse en posición exclusiva, para un uso exclusivo, y resulta que ellos no creen la autoridad que tienen. Entonces nos acercamos a Dios con miedo, nos acercamos a Dios con temor de que lo que pedimos es demasiado, de que quizás Dios no está dispuesto a contestarnos, de que Dios no está dispuesto a respaldarnos, y el enemigo te habla a la mente y te dice, no vas a recibir respuesta, vas a orar por el enfermo y se te va a morir, vas a orar por el enfermo y se va a empeorar, vas a ir a predicarle a un matrimonio que se está rompiendo y se van a terminar matando a palos. Y entonces el diablo te trae todas esas ideas a la cabeza y te hace creer que no tenés autoridad para echar fuera a los demonios, que no tenés autoridad para orar por los enfermos y que estos sanen, que no tenés autoridad para declarar palabra de victoria y salir en victoria de las pruebas. Entonces, esta palabra que yo leía nos muestra a nosotros esa autoridad que tenemos por el lugar que ocupamos. Nosotros fuimos creados para disfrutar, el hombre fue creado para disfrutar la creación que Dios había hecho. El mundo que Dios había creado era para que el ser humano lo disfrute. Sin embargo, en la caída, en Génesis 3, nosotros vemos que la caída hizo que el hombre pierda esa autoridad. Hizo que el hombre se salga del diseño, del propósito que Dios tenía. Que pierda la autoridad. Pero sabe que el hombre fue creado para estar bajo autoridad. O sea, cuando Dios crea al hombre, lo crea para su adoración, para que el hombre lo adore. Cuando el hombre cae, en Génesis 3 usted puede leer la historia, cuando el hombre pierde la autoridad, inmediatamente está la opción de estar bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno de las tinieblas. No hay forma de no estar bajo ningún gobierno. O sea, si quiere llámelo de esta manera, nuestro corazón tiene un hueco que debe ser llenado por algo, no puede estar vacío ese espacio. Y entonces, a partir de ahí, el hombre pierde la autoridad y el enemigo toma el lugar que nos correspondía, robándonos esa autoridad, y entonces Cristo viene para recuperar esa autoridad y devolvernos la autoridad que el Padre había delegado desde el principio. El hombre, en su querer engañar a Dios, en su querer superarse o en el engaño de querer tener autonomía espiritual, pierde la autoridad. Pero Cristo es el que devuelve la autoridad. La misión de Él
fue devolvernos lo que el enemigo nos había quitado y que nos ofrecía por medio del engaño y que sigue ofreciendo por medio del engaño. Satanás trabaja de esta manera. Él no es dueño de nada, él no creó nada, él no hizo nada, pero te hace creer que es dueño y te dice, bueno, yo te voy a dar algo que ni siquiera le pertenece, algo que ni siquiera es de él. Él te hace creer que te va a dar cuando eso ya es tuyo. Entonces esta forma que tiene de trabajar hace que nuestra mente quede cautiva y esta fortaleza, es decir, no puedo, no llego, no lo logro, no tengo la capacidad, no sirvo, no tengo autoridad, no tengo carácter. Muchos dicen no tengo carácter, ¿no? Y la verdad es que no sé qué significa no tengo carácter, no creo que el no tengo carácter no tiene que ver con un carácter feo o un carácter fuerte. El carácter no define la autoridad. El carácter es carácter. Es una forma de ser que yo tengo. Puedo ser más extrovertida, menos extrovertida. Puedo ser tímida, puedo ser, no sé, alegre, puedo ser seria. Eso es mis características de mí. Pero la autoridad no se define por mis características, por mi personalidad, por mi carácter. Mi autoridad se define por el sacrificio de Cristo y lo que Él me devolvió cuando murió en esa cruz. El diablo nos robó la autoridad, el diablo nos hizo creer que no teníamos la capacidad ni la autoridad para vencer el mundo de las tinieblas, para vencer las tentaciones, para vencer las pruebas y salir invictos y con victoria. Y eso fue lo que el enemigo nos quitó, pero Cristo pagó el precio para que vivamos en autoridad. Quiero leer otro texto más, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20, 2 Corintios 5, 17 al 20. El sacrificio de Cristo a nosotros nos da acceso a ese poder y a esa autoridad que el Espíritu Santo le dio a Jesús, ¿sí? Vamos a leer a ver qué dice 2 Corintios 5, 17 al 20. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo dice estas palabras que son poderosas. Dice, tu pasado, tus cosas viejas ya pasaron, el pasado quedó atrás, sos nueva criatura, ¿sí? Pero las líneas que siguen en este texto, es interesante ver que todo esto proviene de Dios y resalta el apóstol Pablo diciendo, Él nos reconcilió por medio de Cristo por amor. Él tomó la iniciativa, no es que nosotros pudimos haber solucionado esta separación que había entre el Dios Padre y nosotros, la humanidad. Cristo vino a esta tierra para reconciliarnos y la iniciativa fue del Dios Padre. Y dice, nos reconcilió y nos dio, ahí está nuestro lugar, el ministerio de la reconciliación. Acá no dice, Dios le dio el ministerio de la reconciliación a los pastores, a los líderes, a los evangelistas, no. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta sus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Quiénes son esos nosotros? Usted y yo. Dios nos encargó, nos puso en ese cargo, nos puso en esa posición, nos dio ese puesto de que reconciliemos al mundo con Él. Por eso es tan importante entender el lugar, entender la identidad. No es solamente soy cristiano, voy a una iglesia, escucho la palabra, me alimento y me alimento y me alimento. ¿Sabe qué pasa cuando usted se alimenta y se alimenta? Se empacha, se empacha y se empacha.
¿Por qué? Porque usted recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios, pero es como que yo tome un vaso y le ponga agua y ese vaso no tenga hueco por donde derramar agua y entonces empieza a desbordar y empieza a ser un enchastre y moje toda la casa. Entonces, el Señor nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación, es decir, que podamos ser aquellos embajadores, aquellos que llevemos las buenas nuevas del Evangelio, que podamos transmitir a otros lo que Jesús hizo, para que otros vivan vida plena, vida en abundancia, para que disfruten la salvación que el Señor pagó, y lo pagó con un precio muy caro que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Él te dio un puesto y junto con el puesto te dio la autoridad. Entonces el Señor no es que tiene hijos para que sean bebés espirituales toda la vida, ¿no? Dependiendo de un biberón, dependiendo de que el pastor me ore, dependiendo de que me prediquen, dependiendo de que me hablen, dependiendo que levanten mis brazos, dependiendo que siempre estén ahí para mí, porque yo necesito que me hablen de Dios, porque yo necesito... No, Dios no quiere hijos que sean bebés eternos. Dios quiere que avancemos y que crezcamos, porque se nos entregó una posición y junto con la posición la autoridad. El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué se basa? En llevar las buenas nuevas del Evangelio, en poder predicarle a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, gente que conozco, gente que tengo oportunidad de cruzar en un taxi, acá en Argentina en un remis, donde sea que me muevo, que pueda yo ejercer el ministerio de la reconciliación. Porque después se me va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que se entregó? ¿Qué hiciste con lo que se te dio? Tenías la luz, tenías la vida, tenías la verdad y te la escondiste, la guardaste, la ocultaste. Dicen los evangelios que no se pone una luz debajo de un almud. Un almud era una cajita, ¿sí? Dice que se pone mejor en una repisa para que todo el mundo pueda ver. No se pone una luz abajo de una cajita, porque si no, no se ve nada. Cuando se corta la luz y usamos la luz de emergencia o ponemos velas o lo que sea para poder iluminar la casa, hoy en día los celulares son una herramienta muy útil porque vienen con esta cuestión de las linternas, ¿no? Y iluminan muy lindo. Pero entonces, de repente uno dice, bueno, tengo la verdad, conozco a Cristo, he recibido la manifestación del Espíritu Santo en mi vida con poder, trayéndome libertad, trayéndome vida nueva, vida plena. He recibido los milagros de Dios y entonces me los guardo, ¿sí? Me los oculto, que nadie sepa. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros pongamos esa luz en una repisa, donde todo mundo pueda ver al Dios que nosotros conocemos. Te dio una posición y junto con la posición te dio autoridad. Autoridad para que hables y los milagros te respalden. Autoridad para que prediques y puedas vos ver el resultado de la palabra que estás predicando, el resultado de la palabra que estás hablando. Claro que Dios nos creó para estar bajo autoridad, ¿sí? Dios nos creó para estar, a todos nosotros, para estar bajo autoridad. Y es importante tener un referente, tener un pastor, tener alguien que te guía, que te enseñe. Eso es importantísimo, porque imagínense, ¿no? Seríamos todos, en vez de ser un cuerpo, en vez de ser el cuerpo de Cristo de la iglesia, seríamos llaneros solitarios que andaríamos cada uno haciendo lo que quiere y sería una locura. Dios nos creó para estar bajo autoridad espiritual y es necesario, pero no podemos depender todo el tiempo de que, ay, óreme por favor, ay, sabe que tuve, ay, y llorando, ¿no? Ay, que me pasó esto, ay, que me pasó lo otro. No, Dios te puso en un lugar y te dio la autoridad. Así que hoy es tiempo de tomar esa autoridad, ¿sí? Y poder ejercerla, primero sobre tu vida, primero sobre mi vida. Ejercer la autoridad que el Padre me delegó y luego poder predicarle a otros, no tener la luz debajo de la cajita, sino ponerla en la repisa, poder hablar a quienes nos rodean, a vecinos, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, a quien sea, poder hablarles del Dios vivo, del Dios que cambió tu vida, del Dios que te sanó, que te salvó, que te liberó. No conozco a profundidad la vida de las personas que ven estos videos, que me escuchan luego por diferido, pero sé que Dios ha obrado en tu vida, sé que Dios hizo algo en tu vida y entonces no podés ocultar eso que Dios ha hecho. Dios te ha dado el puesto y te ha dado junto con el puesto la autoridad. Ahora, ¿qué hago con esa autoridad? ¿La guardo? ¿La dejo por ahí guardada, escondida? ¿Me hago el loco y digo, bueno,
Dios me dio autoridad, pero no tengo tiempo. Dios me dio autoridad, pero ahora no puedo. ¿Qué vas a hacer con la autoridad que Dios te delegó? No solamente tenemos la autoridad que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo, sino que también tenemos la posición que nos da autoridad. Entonces, el Señor trajo su Espíritu Santo, envió su Espíritu Santo para que nosotros tengamos autoridad, pero nos posicionó. Me gusta demasiado este texto de Pedro que dice: ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa. Imagínense, y el diablo le dice: usted es una chancleta, una porquería, no sirve para nada, nunca sale nada bueno de sus labios, usted solamente es una persona que se queja, usted sirve nada más para hablar malas noticias, eso es lo que el diablo nos dice, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. O sea, porque tienen una posición, pueden hablarle a otros la bondad de Dios. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad. Piense por un momento en su pasado. Piense por un momento de dónde Dios los sacó. Quizás Dios los sacó, no sé, de vicios, de una familia destruida, de una enfermedad que era terminal y que Dios los sanó. Bueno, piense por un momento de dónde Dios te sacó. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Entonces dice, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Es tremenda esta palabra, me encanta porque es tan cierta y tenemos nosotros que aprender a vivirla, a aprender a experimentarla. Tengo acá una frase, a ver si la encuentro, quiero compartírsela, ¿sí? Cuando la iglesia habla sobre la plenitud, es una palabra que yo uso mucho, ¿no? Vivir la vida plena, vivir la plenitud de Dios. Cuando la iglesia habla sobre la plenitud del poder del Espíritu Santo, está hablando de la habilidad, la capacidad y la autoridad que Dios le da a su pueblo para vivir en su mundo y para colaborar en la misión de proclamar la buena noticia de la salvación. Otra vez, cuando la iglesia habla sobre la plenitud del poder del Espíritu Santo, está hablando de la habilidad, la capacidad y la autoridad que Dios le da a su pueblo para vivir en su mundo y para colaborar en la misión de proclamar la buena noticia de salvación. Tremendo. El Señor nos ha dado habilidad, capacidad y autoridad para que nosotros seamos mensajeros de la buena noticia del Evangelio. Antes no tenían identidad, antes no habían recibido misericordia. Hoy el Señor nos ha dado identidad, hoy el Señor nos ha hecho hijos, nos ha posicionado en un lugar y con el lugar nos dio también la autoridad para que nosotros llevemos la buena nueva del Evangelio y ganemos aquellos que se están perdiendo, para que estemos posicionados nosotros y salgamos, hayamos salido nosotros de las tinieblas a la luz admirable, a la luz maravillosa de nuestro Dios. En esta noche quiero orar, quiero terminar este tiempo pidiéndole al Señor que que sus oídos espirituales se cierren a las palabras del enemigo. Como yo dije, acá hay una declaración tremenda que si usted puede, anótesela en la heladera, en la puerta de la heladera, anótela en algún lado donde la pueda ver, sí, en su escritorio, en su lugar de trabajo, hágase una nota ahí bien grande donde pueda ver la declaración y el lugar que ocupamos en Cristo. Porque el diablo va a venir a tu oído a decir, no servís, no valés, no podés, no tenés la capacidad,
Y como dije antes, ¿no? De manera graciosa. No servís para nada, sos una porquería, no tenés la capacidad, ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a dar atención? Sí, con tu pasado. Bueno, eso es lo que el diablo trae. En esta noche yo quiero orar para que tus oídos espirituales se cierren a estas declaraciones del infierno, porque no son otra cosa más que declaraciones del mismo infierno, para hacerte sentir menos, para matar tu autoestima, para sacarte de la ecuación de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y yo quiero orar en esta noche para que tus oídos se cierren a esas ideas que el enemigo trae para crear esta fortaleza en tu mente, y que la falta de autoridad sea pan diario y todo el tiempo andes ahí como un pollo mojado, dando lástima. Que puedas tomar la autoridad que el Señor te delegó como hijo suyo. La iglesia habla de plenitud del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la plenitud, estamos hablando de esa autoridad, de esa capacidad, de esa habilidad de movernos en lo sobrenatural. Ayer hablaba con un grupo de hermanas y le decía, tenemos que aprender y entender que así como existe el mundo natural, donde comemos, nos visitamos, nos abrazamos, dormimos, nos bañamos, así como existe el mundo natural, existe el mundo espiritual, es real. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mundo espiritual existe. Y necesitamos cerrar nuestros oídos al mundo de las tinieblas para poder salir a la luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, cerra tus ojos. Vamos a hacer una oración en esta hora, ¿sí? Y si usted de alguna manera ha dado lugar para que la fortaleza de la falta de autoridad se forme en su mente, se radique en su corazón, en esta noche renuncie y diga: yo renuncio a creer que no tengo autoridad, renuncio a creer que no valgo, que no sirvo, renuncio a la baja autoestima, renuncio a creer que Dios no cuenta conmigo, renuncio a creer que no estoy apta para servir al Señor, para hablar su palabra, renuncio a creer que si oro por un enfermo ese no se va a sanar, sino que va a morir, renuncio a creer que Dios no puede usarme para liberar a un cautivo, renuncio a creer que no soy útil en las manos de Dios. La Biblia lo dice, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en esta noche ahí en su casa, usted haga esa oración y dígale: yo renuncio, Señor, a todas las ideas que el enemigo ha traído a mi mente, que me ha hablado a mi corazón. En esta noche yo quiero ser libre de todo aquello que me hace sentir que no tengo autoridad. Hoy quiero tomar la autoridad de Cristo. Hoy quiero, en el puesto que me pusiste, en el lugar que me diste para ocupar, ejercer la autoridad que Cristo me ha delegado. Padre, quiero vivir la plenitud, la capacidad, la habilidad, la autoridad que me has dado como parte de tu iglesia. Señor, hoy quiero someterme a tu gobierno. Hoy quiero someterme, Dios mío, a tu autoridad para que yo pueda caminar y ver los milagros. En el nombre poderoso de Jesús, hable con Dios y pídale a Dios que Él afirme la autoridad, que Él afirme su identidad, que Él le muestre a usted a cada paso que da, que Él trabaja a través de usted y por usted. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido que todo espíritu inmundo que ha traído baja autoestima, falta de seguridad y de autoridad, de saber quién eres, de saber cómo obras y cómo operas, de entender y tomar, Dios mío, esa autoridad que nos has dado. Todo espíritu que ha venido a traer ideas negativas de quién soy, de quién realmente tú me has hecho. En esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro y ordeno todo espíritu inmundo que suelte las vidas, que suelte las mentes, que los oídos espirituales se cierren a toda idea negativa que viene del infierno, a toda palabra negativa que viene para destruir tu vida y sacarte del propósito que Dios ha planeado con tu vida. En esta hora, en el nombre de Jesús, a todo espíritu inmundo que ha venido a hablarte, a decirte que no servís, que no sos apto, que no sos aceptado, que no tenés autoridad, que no vas a lograrlo, que Dios no cuenta contigo. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad sobre tu vida y ordeno a esos espíritus inmundos que han venido a hablar a tu mente,
que han venido a hablar a tus oídos espirituales, que retrocedan al abismo y sin retorno, que salgan de tu cuerpo ahora, que salgan de tu mente ahora y que seas libre para ejercer la autoridad por la cual Cristo pagó el precio, para poder ocupar tu lugar como hijo de Dios, para poder ocupar ese puesto en el que Dios te ha delegado, el que Dios te ha puesto para que ejerzas la autoridad de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora declaro, Dios mío, que tu poder, que el poder del Espíritu Santo desciende sobre cada uno de mis hermanos, amigos que me están viendo o que me verán en diferido. Tu Espíritu Santo, Dios mío, trasciende la distancia, el tiempo, y ahí en sus hogares tu Espíritu Santo descienda con poder y gloria, para que ellos puedan empoderarse, para que puedan ellos sentir la autoridad que tú nos has delegado, y en base a eso caminar, en base a eso avanzar, así como Jesús, que obró y caminó en la autoridad delegada por tu Espíritu Santo. De la misma manera, cada persona que escuche esta palabra pueda ser investido del poder del Espíritu Santo para caminar en autoridad, para hablar en autoridad, para dar orden al mundo de las tinieblas con autoridad, para orar por los enfermos y que estos sanen. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de los que me está escuchando y viendo, al abrir su boca para predicar tu palabra, vean el resultado de moverse en autoridad, de moverse conforme a tu corazón, de moverse conforme a tu voluntad. Señor, has pagado un alto precio y la Biblia misma dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, Dios mío, para anunciar las virtudes del Señor, de Cristo. Esta noche nos apropiamos, dígale, yo me apropio de esa palabra, la hago mía, la hago carne en mis huesos, en mi alma, la hago mía porque quiero ejercer el rol por el cual Dios me ha salvado, quiero ejercer el rol por el cual Cristo ha derramado su sangre. No quiero vivir comiendo y estar empachado espiritualmente, sino que quiero ser una fuente de agua de vida, quiero ser como una fuente de vida para aquellos que me rodean y se están perdiendo. Quiero tener la palabra justa en el momento indicado. Pídaselo a Dios en esta noche. Señor, yo quiero ser fuente de agua de vida. Quiero tener esa palabra para levantar al caído, esa palabra justa para animar al que está desahuciado, esa palabra justa para clamar por el que se está perdiendo, por el que está enfermo. En el nombre poderoso de Jesús, dígaselo. Yo quiero cumplir el rol por el cual Cristo ha pagado un precio tan alto. Quiero poner la luz en la repisa, quiero llevar las buenas nuevas de salvación, quiero ser bendición a aquellos que lo necesitan. Señor, gracias porque sé que en este tiempo estás moviendo a tu pueblo, estás sacudiendo a tu pueblo para que tus propósitos se cumplan, para que el Evangelio sea dispersado al norte, al sur, al este, al oeste, para que tu palabra sea conocida, Dios mío, en cada rincón de este mundo. Nosotros podamos llevar vida plena, vida en abundancia. Que cada uno de nosotros podamos, Dios mío, transmitir las verdades del Evangelio. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Así como nos sacaste de tinieblas a la luz, nosotros podamos rescatar a muchos de las tinieblas a la luz. Que el enemigo no tenga lugar en nuestra mente, que no haya fortaleza que pueda derribarnos, en el nombre poderoso de Jesús, que no haya fortaleza que pueda encarcelarnos, que podamos caminar, Dios mío, conforme tu propósito, tu voluntad. Bendito Dios, dejamos nuestras necesidades en tus manos. En esta noche te pido, Dios mío, que obres conforme a la necesidad de tu pueblo, trayendo respuesta, trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo bendición sobre cada hogar representado. Y declaro, Dios mío, que lo que pedimos hecho está para tu gloria, Señor. En esta hora, tu espíritus de venganza, de ataque, de contraataque, que quieran levantarse en contra nuestra a causa de la palabra que hemos recibido, que hemos transmitido. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que el enemigo no nos ve, no nos toca, no nos alcanza, que hay manto de invisibilidad sobre cada uno de nosotros y que tu presencia nos rodea como muro de fuego para que los dardos del enemigo no lleguen a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Él
cumple su palabra. Él va a usarte para que cuando abras tu boca, sus palabras salgan y no seas quien está hablando, sino que sea su Espíritu Santo con autoridad del cielo, para que muchos conozcan a nuestro Dios, para que el mundo de las tinieblas tiemble cuando abrís la boca. Él va a usarte poderosamente. Muchas gracias por permitirme entrar en tu casa, muchas gracias por acompañarme en este tiempo que compartimos cada semana. El día domingo, Dios mediante, a las 19 horas de Argentina, nos reunimos nuevamente a través de este medio. Los espero. Si este mensaje les bendijo, compártalo, ¿sí?, con amigos, vecinos, con aquel que va a ser bendecido por esta palabra. Les animo a seguir adelante, ¿sí? El día domingo nos encontramos, Dios mediante. Un abrazo grande y gracias por estar del otro lado. Bendiciones.